Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado y por poder estar pues, esta tarde compartiendo bueno, pues este tema de la invisibilidad a la visibilidad de la mujer. Lo voy a desarrollar en dos partes. Una primera parte, que es un poquito toda la parte histórica, sociológica, desde la Revolución Francesa hasta ahora, un poquitín, centrándome en algunos movimientos sociales y en algunas luchas de las mujeres. Y luego ya en una segunda parte, bueno, pues este nuevo momento que estamos viviendo, pues desde la Iglesia, desde la fe, pues cómo podemos vivirlo o qué retos supondría. Bueno, comienzo. Bueno, primero, a ver el anterior a ver si me... Vamos a ver. Que se me ha ido la portada que quería yo. Este cuadro, no sé si les suena, de esta mujer. Es un cuadro de Federico Madrazo, que está en el Museo del Prado, yo creo. Y es una mujer que a mí por lo menos me sonaba mucho. Y dije, ay, pues me encanta para poner en la portada. Y de pronto leí y me di cuenta o descubrí pues que resulta que era una mujer poeta. Y tiene un montón de obra, de poesías. Fue una mujer muy... Pues intelectual y que le gustaba mucho reflexionar y un montón de cosas. Y entonces, bueno, pues digo, pues esto es parte del tema que nos ocupa, ¿no? De la invisibilidad a la visibilidad. Era visible por su rostro y por la pintura de Madrazo, pero no era visible por ella misma. Bueno, pues eso es un poquito este proceso de ir avanzando en dignidad y de ir avanzando pues, en existir, el que vamos a ir viendo en esta tarde. Comienzo pues, con esta primera parte histórica, sociológica, de algunos avances importantes para llegar hoy a donde estamos, a la situación en la que estamos hoy. Cabe decir que los avances no son siempre lineales, o sea, como bien sabemos, hay avances y en un momento de la historia hay retrocesos también. Entonces, bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Comienzo con unas palabras de Mario Benedetti, de un poema muy bonito, que dice: lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Continúa, pero como tenemos poco tiempo, pues aquí lo dejamos. Pues al contemplar el camino hacia la visibilidad de las mujeres en la historia, me impresiona constatar cómo se trata de un proceso bien antiguo, un tsunami que avanza lentamente. Que a veces, ¿no? Pues podemos pensar, bueno, pues esto es una cosa de ahora, ¿no? Lo de la igualdad de las mujeres. Y digo, pero si es que ya en el siglo XV había una dominica, una de las primeras escritoras del siglo XV, que bueno, pues ella y Cristina de Cartagena, es decir, había ya muchas mujeres pues que leían, que estudiaban y tenían pues eso, de alguna forma una lucha, ¿no? Y bueno, y en la época de Jesús, o sea que este tema no es un tema nuevo, es un tema que va como por oleadas, ¿no? Y vamos a comenzar con la primera oleada, que vamos a comenzar en la Revolución Francesa, porque no nos da tiempo a empezar desde Jesús, pero sería para otra ocasión precioso. Pues la primera oleada sería la de la Revolución Francesa. En Francia comenzamos. Libertad, igualdad y fraternidad, pero no para ellas. Siempre había pensado que la Revolución Francesa, con su apuesta por la libertad, la igualdad y la fraternidad, había sido el momento histórico donde despertó de un modo más general y sistemático la percepción de la mujer como ciudadana libre y con derechos. Sin embargo, como analiza la historiadora Mary Nash, esta propuesta teóricamente universal no fue para ellas. Y vamos a ir descubriendo qué ocurrió, ¿no? Pues en la Francia del siglo XVIII, siendo Luis XVI rey, el pueblo puso por escrito sus deseos renovadores en los llamados cuadernos de quejas. Convocó los Estados Generales en mayo de 1789, en medio de una crisis económica y del nacimiento de una nueva manera de pensar que defendía por primera vez los principios de igualdad y ciudadanía. Se organizó así un gobierno provisional en Francia, la Asamblea Nacional,
que se suponía era del pueblo, de la unión de campesinos y de burgueses. Sin embargo, y para sorpresa de las mujeres, quedaron excluidas de él, por lo cual redactaron otros cuadernos de quejas. ¿Qué demandaban? Pues a lo mejor eran unas exageradas, ¿no? Vamos a ver qué demandaban en esos cuadernos. Pues fundamentalmente el acceso a la escuela y a la educación, y con la finalidad de poder conseguir mejores puestos de trabajo y también para educar mejor a los hijos. También pedían mayor protección de sus intereses económicos y personales en el matrimonio, la prohibición de la prostitución y una representación política propia. Desgraciadamente, estas peticiones fueron desoídas y en agosto de 1789 la Asamblea Nacional proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sin incluirlas a ellas. Como afirma Nash, este texto político fundamental fue proyectado como la expresión universal de libertad e igualdad de derechos, pero se basó en una clara paradoja porque excluía a las mujeres. Primera, invisibilidad, visibles. O sea, nosotros estamos luchando, invisibles, o sea, no. Esta situación, ¿qué pasó? Pues que sirvió de motor para que las mujeres buscaran unas condiciones más dignas y justas. De este modo, impulsadas por el hambre, los altos precios, la escasez de pan, etc., unas 6.000 mujeres de clase humilde, que yo creo que tengo aquí la marcha sobre Versalles, 6.000 mujeres de clase humilde, obreras, lavanderas, mercaderas, marcharon sobre Versalles los días 5 y 6 de octubre de 1789. Ya anteriormente se reunían en una cosa que se llamaban los clubes culturales por toda Francia, en los que ¿qué hacían? Pues debatían, entre otros, temas políticos, sociales, económicos. Llegó a haber 56 clubes culturales entre 1789 y 1793, es decir, en 4 años, por toda Francia. Al negarse sus derechos, eran clubes en los que se encontraban hombres y mujeres y que querían un cambio, ¿no? Al negarse sus derechos, en la declaración proclamada, una escritora, Olympia de Gouges, bueno, aquí tenemos un club patriótico, bueno, en este es solo de mujeres, pero también los había mixtos. Aquí, Olympia de Gouges, este es un nombre importante. Publicó 2 años más tarde Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Tanto la Revolución Francesa como la política de Napoleón negaron las demandas de ellas y durante el siglo siguiente, es decir, el XIX, en Europa y Estados Unidos, las leyes no reconocieron su capacidad de representación política y sí, en cambio, su subordinación social en la familia, siempre bajo la autoridad del hombre. Esta fue como la primera oleada, ¿no? Ahora vamos con la segunda. Y este es el texto de la declaración Les droits de la femme. Vale. La segunda oleada, interesante. Este fue el siglo XIX y ya vamos a centrarnos en el movimiento por el sufragio universal. Vamos a comenzar en Inglaterra y luego vamos a ver también otro movimiento social importante en Estados Unidos. Durante el siglo XIX se difundieron los derechos del hombre y gradualmente se fue realizando una apertura a los mismos. Pues eso, pues de unas condiciones más justas, de una mayor dignidad, etc. Sin embargo, no fue así para las mujeres. La historia del sufragismo, de la búsqueda por el sufragio universal en Inglaterra, comienza en 1832, cuando se realizó la primera petición de voto para las mujeres en el Parlamento. Esta fecha es importante, 1832 en Inglaterra. Fue apoyada por John Stuart Mill, que es este hombre que vemos aquí, diputado de la Cámara de los Comunes, donde la presentó y vemos que hay un libro que se titula El sometimiento de las mujeres, que está muy bien, es muy interesante, escrito por él. Es decir, ya vemos en el siglo XIX un hombre que luchó pues porque no veía justa la desigualdad. Igual que hay personas que no eran esclavos y que lucharon contra la esclavitud, hay personas que no son mujeres que también luchan. Es decir,
Las luchas sociales son luchas para que la sociedad y el mundo mejore, no por nuestros propios intereses. Esto en todas las luchas pues se ha visto, que siempre hay pues grupos amplios. Entonces, John Stuart Mill, diputado de la Cámara, fue el que empezó pues a apoyar esta primera petición de voto, y también Jacob Bright, parlamentario, que la llevó en numerosas ocasiones a la Cámara Baja. Fueron dos hombres que lucharon mucho porque las mujeres no podían estar en la política. Hasta 1903, las sufragistas defendieron este derecho al voto por vías legales, pero al ver que no lograban nada, comenzaron a hacerlo irrumpiendo en las reuniones del Partido Liberal. Hay una película que quizá hayan visto que narra, creo que la tengo un poco más adelante, esta película, Sufragistas. Esta película que vemos aquí está protagonizada por Meryl Streep. Sí, pues aquí narra toda esta situación que estamos tratando. Entonces, ¿qué ocurrió en esa época? Pues que la policía encarcelaba y multaba a las mujeres, pero al no poder pagar hicieron huelgas de hambre, que fueron impedidas obligándolas por la fuerza a ingerir alimentos. La violencia fue cada vez en aumento. En 1903 condenaron a Lady Pankhurst, que es esta mujer de aquí, que decía, por ejemplo, nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido: liberar a la mitad de la raza humana y a través de esa mitad salvar al resto. Fue una mujer pues, que luchó mucho por este derecho, ¿no? Pues ella la condenaron y ella era presidenta de la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino, y la condenaron a 3 años de trabajos forzados, pero lograron finalmente liberarla. El presidente de Estados Unidos, Wilson, la invitó a Estados Unidos por ser una figura muy representativa de todo este proceso. Y finalmente el rey Jorge de Inglaterra, del Reino Unido, otorgó la amnistía a las sufragistas y encargó a Lady Pankhurst que organizara a las mujeres para que fueran a la Primera Guerra Mundial sustituyendo a los hombres. Fue la primera gran colaboración también en tema pues, de guerra, ¿no? La ley de sufragio femenino fue aprobada el 28 de mayo de 1917, con 364 votos a favor y 22 en contra. Se habían llegado a presentar anteriormente 2.588 peticiones. La aprobación fue en cierto modo un agradecimiento a los servicios prestados en la guerra. Además del voto, también pedían el acceso a estudios superiores y a todas las profesiones, compartir la patria potestad de los hijos y administrar ellas sus propios bienes, ya que incluso los que habían ganado en vida quedaban a completa disposición del marido. Bueno, pues toda esta fue la lucha por el sufragio universal en Inglaterra. Aquí tenemos fotos de la época, a Lady Pankhurst, que tiene un nombre un poco así, cogida por la policía. Bueno, y vamos ahora, en esta segunda ola, ¿no?, la del sufragio universal, la del voto, pues vamos a ver qué ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos despertó un movimiento iniciado por aquellas que habían luchado junto a sus maridos por eliminar la esclavitud. Trabajando por el principio de igualdad racial, fueron desarrollando el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, por una lucha para otros, empezaron a descubrir pues, que también podían iniciar una lucha propia, ¿no? Contaban con un mayor acceso a la educación y la cultura, ya que el protestantismo, al facilitar la lectura individual de la Biblia, potenció la formación y les enseñó a leer, etc., de modo que pudieran formular y organizar mejor sus demandas. Así, los días 19 y 20 de julio de 1848, en Seneca Falls, esta asamblea del estado de Nueva York, se convocó en un periódico local una convención para estudiar las condiciones y los derechos sociales,
civiles y religiosos de las mujeres, en 1848. El origen fue la prohibición, o sea, ¿por qué decidieron empezar a hacer este encuentro o esta gran asamblea? Pues fue la prohibición a un grupo de abolicionistas de mujeres estadounidenses de participar en 1840 en la Convención Internacional Antiesclavista en Londres. Con lo cual ellas viajaron, pero tuvieron que seguirla a escondidas detrás de una cortina. Ante tal discriminación se movilizaron y 8 años después se convocó esta reunión de Seneca Falls. Asistieron unas 300 personas, hombres y mujeres, aunque la primera jornada fue solamente para las mujeres. Se trató del primer acto político propiamente femenino, ya que lo convocaron, se reunieron y reclamaron los derechos para sí mismas. Tras someterla a votación y ser aceptada, redactaron una declaración, la Declaración de Seneca Falls, que estaba inspirada en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En ella se oponían a restricciones políticas, como por ejemplo no poder votar, no poder presentarse a las elecciones, no poder asistir a reuniones políticas, ni ocupar cargos políticos ni económicos, imposibilidad de tener bienes, abrir cuentas corrientes o dedicarse al comercio o a los negocios. O sea, todo esto les estaba prohibido. Aunque no se llegó a aprobar en esta época el derecho al voto, a partir de Seneca Falls, de esta gran reunión y tan importante, un amplio grupo se organizó para luchar por él. Finalmente, en 1910, organizaron multitudinarios desfiles en Washington y Nueva York, y tras un intenso trabajo de sensibilización, de reunirse, de dialogar, en 1918 el presidente de Estados Unidos, Wilson, dio su apoyo al sufragismo. Y en agosto de 1920 quedó aceptado el voto femenino en Estados Unidos. Fin de la segunda ola. Luego tenemos que en 1917 fue aprobado en Inglaterra, en el Reino Unido, y en 1917 y ahora en 1920 en Estados Unidos. Pues vamos con la tercera ola. Que le he titulado Del hogar como centro al ciberfeminismo y al ecofeminismo. Pues vamos a ver qué ocurrió después de la guerra, ¿no? En Estados Unidos, durante los años 50, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un periodo de reducción de la mujer al espacio doméstico. ¿Y por qué fue esto? Pues si ya estaban logrando obtener poquito a poco pues, situaciones más de igualdad y de justicia, ¿por qué otra vez volver pues eso, a perder derechos, ¿no? Pues se pueden hacer distintos análisis, ¿no? Pero posiblemente el horror de la guerra, vivido por tantos hombres, se volvió a considerar la casa como centro, con las mujeres que acogieran y que trabajaran en la casa, y muchos hijos de alguna forma para aumentar la población que se había visto diezmada por la guerra. Además, también para revitalizar la economía, muchas fueron despedidas de sus trabajos, desarrollados en tiempos de guerra, puestos que ocuparon los hombres, y hubo un auge de electrodomésticos y bienes de consumo para que ellas compraran. Es decir, durante la guerra muchas mujeres ocuparon trabajos que eran de los hombres que estaban en la guerra. Entonces, cuando acabó la guerra, pues ellas de alguna forma se vieron otra vez relegadas casi en exclusividad al hogar, ¿no? Y bueno, y con todo este auge también de los electrodomésticos, ¿no? Como vemos en todas estas imágenes, pues de que si la lavadora, que si lavavajillas, que si, bueno, etcétera. Pues mujeres trabajadoras y cultivadas pasaron a ser el centro del hogar y pasaron a ser consumidoras. En los trabajos se penalizaba indirectamente los embarazos. Luego se hacía más difícil también mantenerlos. No eran bien vistos ni los estudios ni la dimensión social o pública de las mujeres. Muchas enfermaron, en Estados Unidos estoy hablando, muchas enfermaron física o psíquicamente. La gran dificultad de esta terrible crisis fue su invisibilidad.
¿Por qué? Porque de alguna forma lo tenían todo, no se podían quejar, tenían un hogar, tenían una familia, lo tenían todo. Pues ¿de qué os quejáis, no? ¿De qué se quejaban, no? Pues fue una lucha, pues eso, de como poner palabras y ver qué estaba ocurriendo, ¿no? A una crisis invisible, ¿no? Costó mucho llegar a identificar el problema existente. Bueno, aquí vemos más de los electrodomésticos y todo. Bueno, hubo un libro de dos psicoanalistas en 1957 que se llamaba La mujer moderna, el sexo perdido, que afirmó que la dificultad que sufrían las mujeres era provocada por su alto nivel educativo, que les impedía adaptarse a su rol, entre comillas, femenino. Una de las mujeres que de alguna forma reflexionó y empezó pues todo un movimiento pues también de sensibilización con todo este tema fue Betty Friedan. Ella investigó este tema y descubrió que aquellas que valoraban su educación, sus estudios, eran más felices con su vida y no se adaptaban tan bien al rol, entre comillas, social que se les otorgaba, ¿no? Sin embargo, las que se dedicaban únicamente pues a lavar, a fregar, solamente esto, se sentían más deprimidas o frustradas. Así desmintió las afirmaciones anteriores y concluyó que el problema radicaba en el concepto propuesto de rol femenino. Escribió un libro que se llamaba La mística de la feminidad, obra que ayudó a las mujeres de todo el mundo a identificar su problema. Dicha mística fue una reacción ante el movimiento sufragista y la inserción de las mujeres en la vida pública durante la Segunda Guerra Mundial, y afirmaba que la mujer exclusivamente sus roles tenían que ser de esposa o de madre, pero otro tipo de roles, pues de estudios o laborales, pues como que no. Tuvo tal aceptación esta reflexión, este libro, que le llamaron para dar conferencias por todo el mundo y le solicitaron que organizara la Organización Nacional para las Mujeres, el movimiento femenino más grande de toda la historia. Este movimiento se inició en octubre de 1966 y se ocupó de lo siguiente. Se le encargó acometer las acciones necesarias para que se incluya a las mujeres en la corriente general de la sociedad norteamericana, ejerciendo todos los privilegios y responsabilidades que de ellas se derivan, en una asociación auténticamente igualitaria con los hombres. Vamos a ver. Yo creo que esta propuesta de que ese rol femenino de alguna forma es un constructo educativo, es un constructo cultural, no quiere decir que las tareas de la casa sean buenas en sí o malas. O sea, lo que ellas de alguna forma querían quitar era que la mujer exclusivamente se debe dedicar a eso, es decir, pues que pueda cultivar otros intereses, que pueda tener una vida laboral si quiere, que pueda tener una vida económica, que pueda tener una vida política. Es decir, que la mujer pueda abrir sus horizontes de desarrollo personal donde ella quiera, ¿no? Pero no que el trabajo interno de la casa esté bien o esté mal, o sea, bueno, no, sino la reducción exclusivamente a esto, ¿no? Bueno, a partir de este momento se desarrollaron enfoques más radicales. Algunos feminismos de la diferencia, luego el posfeminismo, etcétera, etcétera. Uno de ellos sería el ecofeminismo, que surge en los países del sur y que fue un enfoque muy comprometido y aunaba espiritualidad, ecología y mujer. Y alertó de la preocupante feminización de la pobreza. En América Latina y Asia, las mujeres producían cerca del 50% de los alimentos y en África casi el 80%, es decir, que trabajaban en la agricultura, etcétera, etcétera. Y solo tenían derecho a un 1% de la propiedad. Un segundo enfoque, no me voy a detener demasiado para que nos dé tiempo. Un segundo enfoque sería el ciberfeminismo, que surgió en 1991 en Australia. Bueno, esto del ciberfeminismo y el ecofeminismo. Surgió en Australia, acuñado por un grupo de teatro
que inventó un antivideojuego que promovía la igualdad. Es decir, se dieron cuenta con todo el tema de la tecnología que muchos de los videojuegos, o la gran mayoría, pues tenían patrones, protagonistas masculinos, patrones de funcionamiento bastante masculinos. Entonces apareció como propuesta identitaria en el ciberespacio con mitos alternativos que no reforzaban la desigualdad. Es decir, que en los videojuegos pues que se veía hombres y mujeres que trabajaban en colaboración, no de una forma pues de desigualdad. Y vamos ya con la cuarta ola. Bueno, esta cuarta ola comienza cuando termina el siglo XX, con el debate feminismo-posfeminismo. El siglo XXI comienza con masivas movilizaciones en diferentes lugares del mundo, con una sensibilidad y demandas comunes. O sea, es importante que a lo mejor en Asia, en Estados Unidos, en Europa, es decir, surgen diferentes movilizaciones, pero que tienen como un hilo, o sea, que son como comunes, ¿no? De temas comunes. Y de alguna forma pues nos preguntamos si esta es una cuarta ola, ¿no? Es un cuarto momento histórico importante. Aunque todavía, según los estudiosos, no hay acuerdo, numerosas opiniones apoyan esta tesis de que estamos ya en la cuarta ola. Vamos a ver qué movilizaciones ha habido, ¿no? Que estas ya las conocemos. Pues en febrero de 2011, bajo el lema «Si no es ahora, ¿cuándo?», cerca de 1 millón de personas en toda Italia, yo creo que fueron como alrededor de 60 ciudades italianas, se reunieron, mayoritariamente mujeres, para manifestarse contra la imagen femenina que los medios de comunicación estaban ofreciendo. Fue en el momento del escándalo del primer ministro Silvio Berlusconi, acusado de delitos sexuales con jóvenes, exigiendo su renuncia y denunciando que hería su dignidad. Esta fue como una primera movilización, 2011. Luego, anteriormente, entre 2010 y 2012, fue también que ya conocemos la primavera árabe. Una serie de protestas impulsadas fundamentalmente por jóvenes y mujeres, que a través de las nuevas tecnologías aglutinaron y conectaron a gran parte de la población, pidiendo la democracia y derechos sociales en Túnez, en Egipto, en Libia, en Yemen y en Siria. A partir de ese momento, según las crónicas de la ONU, la situación hacia ellas se endureció de modo radical, salvo en Túnez, lo que no impidió que actualmente continúen trabajando por la democracia y la libertad. Bueno, y desde entonces ya hemos visto también otros retrocesos que ha habido, pero bueno. En diciembre de 2012, en un autobús de Nueva Delhi, en la India, se produjo una violación en grupo a una joven estudiante que falleció después. Este hecho fue el detonante de multitudinarias manifestaciones de protesta de hombres y de mujeres contra la violencia sexual, habitual en la India. Como consecuencia, el gobierno endureció las penas contra los violadores y las denuncias se triplicaron. En junio de 2015, las mujeres latinoamericanas se manifestaron en 80 ciudades de Argentina por la erradicación de los feminicidios bajo el lema «Vivas nos queremos». Las movilizaciones siguieron en aumento hasta 2017. En aquel momento se extendieron a Uruguay, México, Perú y Chile. Como vemos, pues es América e India, es decir, como en diferentes lugares, ¿no? Volvemos ahora con Estados Unidos. Bueno, el 21 de enero de 2017 se convoca la Marcha de las Mujeres en Washington, un día después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, por su campaña electoral llena de injurias y ofensas hacia las mujeres. Fue la manifestación más grande en Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam y fue apoyada por 700 más en todo el mundo. Es decir, esta marcha pues, fue también muy secundada a nivel mundial. En octubre de 2017 aparece en las redes la campaña Me Too, para denunciar la violencia sexual hacia las mujeres a raíz de las acusaciones de abuso sexual del productor cinematográfico Harvey Weinstein.
Muchas actrices de Hollywood declararon también los abusos sufridos y ese clamor animó a sumarse a otras muchas en todo el mundo. Y finalmente no podíamos seguir, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. El 8 de marzo de 2018, la celebración del Día Internacional de las Mujeres impulsó manifestaciones multitudinarias por todo el mundo, incluso en ciudades como Mosul, donde corrieron por primera vez unas 300 mujeres hasta Estambul, donde se congregaron en medio de una fuerte presencia policial. Bueno, pues hasta aquí todas estas, que son algunos ejemplos, ¿no?, de estos movimientos sociales. En esta hipotética cuarta ola, primera en la historia de carácter global, no local, es decir, como vemos las demás, pues la primera fue en Inglaterra, la segunda, no, en Francia, la segunda en Inglaterra, Estados Unidos, es decir, fueron más localizadas, pero esta cuarta es a nivel mundial, lo estamos viendo a nivel mundial. En carácter global, no local. Pues, ¿y cuáles son las principales demandas? O sea, ¿qué es lo que une a todos estos movimientos, todas estas manifestaciones o todos estos intentos de decir no? Pues fundamentalmente dos cosas. Por un lado, el cese de la violencia en general y en particular de tipo sexual hacia las mujeres. Es decir, el cese de muertes, de abusos, el crecimiento continuo de la trata, de la prostitución, etc. Es decir, tema de la violencia. Y en un segundo momento, una redistribución económica justa. Es decir, también se pide pues, que no siga creciendo la brecha salarial, trabajos precarios para las mujeres, feminización en definitiva de la pobreza. Es decir, no a la violencia y no a la situación económica injusta. Bueno, y hasta aquí la primera parte más de tipo histórico-sociológico. En resumen, cada una de estas cuatro olas ha ido apareciendo con un cambio de época. Vemos, la primera ola fue al dejar atrás el antiguo régimen. Con la revolución industrial, la segunda ola, tras los cambios geográficos, políticos y económicos debidos a la Segunda Guerra Mundial, la tercera ola, y con la transformación de los modos de vivir, trabajar y relacionarnos resultante de la sociedad de la información y del desarrollo tecnológico, en la que estamos ahora. Bueno, paso al segundo punto. Bueno, es que esta fue la de la manifestación de Nueva Delhi, la marcha de Washington, fijamos que hay un montón de gente, el movimiento Me Too, de un montón de actrices, muchas conocidas. Perdón, carajo, es que lo de... No es lo mío, lo de... A ver, si llego... Aquí. Vale. Bueno, pues vamos a la segunda parte de la introducción, de la conferencia, y la he titulado La Iglesia ante la cuarta ola. Reflexiones y propuestas. No voy a decir nada del otro mundo, pero voy a hacer algunas reflexiones. Comienzo, yo decía, bueno, para pensar desde la Iglesia cómo podemos trabajar juntos, hombres y mujeres, creyentes, pues yo decía, pues primero vamos a mirar a Jesús, vamos a pensar en Dios, ¿no? Pues ¿qué dirá Dios de todas estas pobres sufragistas? O sea, ¿qué dirá Dios de todo esto, no? Bueno, eso es un poco lo que me preguntaba. ¿Qué sentirá Dios? No solo qué pensará, qué pensará y qué sentirá Dios, ¿no? Y me vienen a la cabeza las palabras del credo niceno, que dice, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y reconozco que me emociona. Siento a Dios cómplice, protector y amigo en este camino, de todas las personas de buena voluntad, varones y mujeres que luchamos pues, por la dignidad de las personas, ¿no? Dios ve, Dios es creador de todo, de todos y de todas, de lo que se ve y de todo aquello que aún permanece invisible. Recuerdo también a mi padre, que tuvo 3 hijas. El pobre siempre decían, es que tienes hasta una perra, le decían, tu mujer, todo mujeres. Y el pobre decía, pues sí. Bueno, pues yo recuerdo cómo se sentía cuando veía que alguna de nosotras sufría, pues cuando teníamos fiebre y tal, pues que a él le dolía, ¿no?
Y a veces intuyo que Dios tiene que sufrir al ver el dolor de tantas hijas suyas. Y eso también me conmueve. Y luego pues pienso en Jesús. Pienso y leo los evangelios, ¿no? Vuelvo la mirada a Jesús y me pregunto, ¿Jesús qué vio? ¿Jesús qué vio? Y recuerdo alguno de los bellos relatos evangélicos, como aquel en el que Jesús está orando en el templo que todos conocemos, concentrado, imagino, pues en su plegaria, y al levantar la vista ve a unos ricos que echaban sus monedas en el tesoro del templo. Y luego ve a una viuda muy pobre. Lucas 21, 1, 2. Me impresiona que se fijara en ella, ya que era la candidata primera a la invisibilidad, especialmente en la época y el país en los que vivió Jesús, por dos motivos: por ser mujer, ya que era un colectivo de algún modo pues excluido, y por ser viuda, porque al convertirse en un ser totalmente dependiente de convirtiéndose en un ser dependiente de algún hombre de su familia que quisiera casarse con ella o de algún hijo que la mantuviera, ya que no podía trabajar fuera de casa, con lo cual a menudo eran personas que vivían en una gran pobreza. Esto lo tenemos en numerosos comentarios, pues desde Joaquín Jeremías, que ya es bastante antiguo, hasta otros mucho más actualizados. Pero las mujeres no podían salir solas sin la compañía de un varón. Bueno, y Jesús no solo repara en su presencia, observándola con cariño, sino que la pone como ejemplo. Dice: esta viuda, que es pobre, ha echado más que nadie, os lo aseguro, porque todos estos han echado donativos de lo que les sobra. Ella, en cambio, sacándolo de lo que necesitaba, ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús no solo hace visible a esta viuda, sino que además es capaz de verla por dentro, constatando su situación de carencia económica y dando valor a su acción oculta. En diversas ocasiones vemos a Jesús visibilizando a las mujeres. En Lucas 7, del 11 al 17, o poniéndolas como ejemplo, en Lucas 7, del 36 al 50, o narrando historias con ellas como protagonistas. Lucas 13, 20 al 21, Lucas 15, 8 al 10. Su actitud radicalmente nueva en este tema, como refiere Joaquín Jeremías, solo se puede apreciar partiendo del trasfondo de la época, en la cual, como acabamos de decir, en Jerusalén, por ejemplo, no podían salir de casa solas ni hablar con hombres e iban con el rostro tapado, con 2 velos, con una diadema con cintas colgantes y una malla de cordones y nudos hasta la barbilla. En este contexto, Jesús habla con ellas en espacios públicos y cambia conscientemente la costumbre ordinaria del permitir a mujeres que le siguiesen. Esto lo dice también Joaquín Jeremías y muchos otros teólogos y teólogas. Y lo que es realmente significativo, coloca a la mujer ante Dios en igualdad con el hombre. También Joaquín Jeremías. Bueno. Una segunda parte, después de acercarnos a qué sentiría Dios y qué vio Jesús, pues vamos a preguntarnos si esta cuarta ola a nivel eclesial podría ser un posible kairos, un posible momento pues, de salvación, ¿no? Momento de cambio. Y me pareció sugerente el testimonio de este Papa, del Papa Pío XII. En esta posible cuarta ola puede ser que estemos viviendo un momento de kairos, una ocasión propicia en la que Dios puede hacer acontecer algo importante. Contemplemos otro kairos, el del pontificado de Pío XII. Me resultó realmente novedoso. Yo, a lo mejor no es para tanto, pero a mí me pareció pues nuevo, ¿no? En un momento de una gran distancia entre la Iglesia y el mundo, el Papa consideró valiosa y necesaria la presencia eclesial femenina y la impulsó tenazmente. En un discurso en la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, en 1939, el Papa anima a la implicación social de las mujeres y dice lo siguiente: la mujer debe asumir sus responsabilidades en todos los terrenos y hacer frente a las exigencias de un apostolado efectivo. En 1945 hace una llamada explícita a la participación de las católicas italianas.
Dice, vuestra hora ha sonado, mujeres jóvenes católicas. Es que me pareció pues una maravilla. Bueno, la vida pública os necesita, la vida pública os necesita. Y pensaba yo, digo, qué importante cuando alguien nos dice, ¿no? Te necesito. O mejor, te veo y te necesito. Porque claro, te necesito para que barras. Pues eso, pues barre tú. O sea, quiere decir que podemos barrer todos. Pero te veo y te necesito. O también, cuento contigo. Ciertamente sus palabras no cayeron en el olvido. Muchísimas mujeres se sintieron animadas a responder y lo hicieron generosamente, creando importantes puentes de diálogo y cercanía con el mundo. Además de impulsar a las católicas a su participación, Pío XII defendió repetidamente la igualdad de hombres y de mujeres en cuanto a su dignidad, como vemos en el discurso que en Roma realizó en el 14 Congreso Internacional de esta organización que os he dicho, en 1957. Dice lo siguiente, el hombre y la mujer son imágenes de Dios y personas iguales en dignidad. Poseen los mismos derechos sin que se pueda sostener de ninguna manera que la mujer es inferior. Esta semejanza con Dios hace de ambos seres inteligentes capaces de dominar la creación y utilizarla para su servicio. Vemos pues, su planteamiento. El Papa Pío XII no solo decía palabras realmente conmovedoras a las mujeres, sino que en sus relaciones personales las veía y las valoraba. Las que le conocieron personalmente se sentían reconocidas y valoradas. Notaban que les hablaba como a seres inteligentes, capaces de comprender y de asumir responsabilidades. Ello las estimulaba y las impulsaba a obrar con valentía, porque por una vez no se sentían tratadas como menores de edad. Otra característica de la acción de este Papa fue que mantenía audiencias particulares con diversas mujeres católicas, consultándoles acerca de determinadas cuestiones y diversas dimensiones de la forma de ser femenina. Es decir, las preguntaba y les escuchaba. Contaba con su punto de vista, con su perspectiva de las cosas. Con Carmela Rossi, presidenta de Acción Católica en Italia, mantuvo una buena amistad. En las consultas que le hacía al pontífice, ella percibía deferencia y respeto en el trato y buena aceptación de sus puntos de vista, aunque eran diferentes. ¡Qué bonito! Eran amigos, pensaban diferente y se escuchaban. En ocasiones afirma que también discutían, ya que ambos eran de carácter fuerte. Incluso el día del fallecimiento de él, ella fue avisada para poder verlo en su lecho de muerte, previamente al traslado de su cuerpo. Bueno, pues Carmela Rossi. Y finalmente, pues desde este legado, decía yo, bueno, pues este legado de Pío XII, de sus actitudes, de sus hechos, de su confianza, pues ¿a qué nos puede invitar hoy? Pensaba yo, ¿no? Y cada uno, bueno, pues esta parte la puede hacer ya cada uno y cada una, ¿no? Que ponga lo que podría ayudarnos, ¿no? Lo que sería importante. Yo hago mi reflexión. Un legado inspirador para hoy. Querer, ver, escuchar e incorporar. Hoy ciertamente estamos siendo testigos a nivel eclesial de un avance, con gestos y acciones en favor de la visibilidad y valoración femeninas, pero todavía nos queda camino por hacer. La actitud y compromiso del Papa Pío XII con las católicas de su tiempo resultan realmente inspiradores. Creo que para muchas mujeres creyentes que en la actualidad están desanimadas en la Iglesia o a punto de abandonarla, o para otras mujeres más jóvenes que sienten gran lejanía entre sus valores y la Iglesia, sería un gran estímulo, una fuerte llamada que ilusionaría y despertaría el deseo de entregar lo mejor de sí a un Dios que las ve y las ama, y a un mundo que las necesita y las valora. Siguiendo la estela de la vida y valientes palabras de Pío XII, propongo poner en práctica estos 4 verbos. El primero, querer. A veces, hombres y mujeres de Iglesia, podemos quedarnos algo limitados en nuestros grupos, exclusivamente masculinos o femeninos.
alimentando imágenes preconcebidas del otro que impiden que recibamos la riqueza que tiene y que puede aportar y no nos ayudan a avanzar en comunión. Nos necesitamos, sin duda. Veo importante desarrollar relaciones de verdadera amistad, de apoyo y valoración mutuas entre hombres y mujeres de iglesia, en las que se pueda hablar como hacía Jesús, con parresía, ¿no? Decían en griego, ¿no? Parresía, o sea, hablar abiertamente, hablar con libertad, hablar sin tapujos, o sea, con delicadeza, pero con libertad, con parresía, de nuestras alegrías, anhelos o tristezas. Solo podremos predicar un evangelio que nos dé vida si caminamos juntos y somos capaces de apoyarnos y sostenernos en el hermoso pero contracultural seguimiento de Jesús. Como el Papa Pío XII, vivamos sanas relaciones de amistad, en las cuales dialogar e incluso disentir sin miedo. Solo así podrá avanzar la Iglesia, desde el diálogo y el afecto mutuo. La segunda palabra sería ver. De la invisibilidad a ver, a la visibilidad. Cuando uno quiere y es tocado por el otro, es capaz de verlo. Nuestro pontífice supo ver a la multitud de mujeres creyentes de su tiempo y las potencialidades que podrían aportar a la Iglesia y a la evangelización, pero también las vio en particular, tratándolas con respeto, descubriendo que eran valiosas y haciendo que ellas lo sintieran de este modo. Hay algo en la mirada del otro que nos hace ser, nos hace existir. Cuando el otro nos invisibiliza, algo en nosotros muere, algo se desanima. Como si percibiéramos, mi vida te es indiferente, mis alegrías o dolores no te importan. Sería crucial ver hoy a las mujeres católicas. El tercer verbo sería escuchar. Cuando se quiere, se es más capaz de ver y de interesarse por el otro, por lo que el otro cuenta y de escucharle. El Papa Pío XII a menudo consultó a dirigentes de asociaciones católicas y escuchó sus puntos de vista. A él le interesaban las perspectivas de ellas, les otorgaba valor y ellas lo notaban. Cuando se es capaz de escuchar los dolores, enfados o búsquedas del otro, sin permanecer indiferentes en esa escucha, sino dejándonos afectar, los problemas ya están comenzando a otear una solución, porque hay interés, hay voluntad de ponerse en camino juntos. Y aquí hago un pequeño excursus con el tema de escuchar los enfados. Es decir, cuando hay situaciones injustas, uno de los límites que los seres humanos ponen es la agresividad. Es decir, si yo te pego, el niño hace así y se enfada, porque le has pegado. Es decir, cuando hay situaciones de desigualdad y de injusticia, pues uno, de alguna forma, tiende a poner un límite ante el otro, que es el del enfado, el del límite, el decir, no me dañes más. Bueno, entonces, a veces hay personas que me dicen, claro, es que hay mujeres feministas muy enfadadas. Claro, digo, pues sí, es verdad, es verdad. O sea, a veces estamos enfadadas porque como que esto se nos hace muy largo, ¿no? Se nos hace larga esta lucha, no conseguimos lo que nos gustaría, vemos injusticias. Bueno, entonces, pues un pequeño paréntesis de decir que los enfados en el fondo, pues eso, pues escucharlos, ¿no? Cuando el otro ya te escucha, pues del enfado se puede ir saliendo y se puede ir construyendo, ¿no? Pero no alejarnos, ¿no? Ante el enfado, y me da igual de las mujeres, de los hombres, de quien sea. Ante el enfado del otro, procuremos escuchar qué es lo que hay detrás de ese enfado. Bueno, cuarta y última palabra, incorporar. Al querer ver y escuchar al otro, sus dones emergen y pasa a decir, te necesito, como hizo nuestro pontífice, o mejor, la Iglesia de la que tú formas parte te necesita. En su tiempo, sus actitudes y apuesta decidida por ellas fue un gran impulso para la labor evangelizadora de la Iglesia, a través de multitud de asociaciones y movimientos laicales femeninos. Hoy también es fundamental seguir contando con las mujeres, como ya se está haciendo. Pues vemos el caso de Simona Brambilla, ¿no? Pues que ha sido recientemente elegida por el Papa Francisco
como prefecta de las sociedades de vida apostólica, de las sociedades para la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Bueno, pues como ese hay muchos otros ejemplos, ¿no? Y en nuestros grupos parroquiales, eclesiales de todo tipo, pues también vamos viendo pequeños cambios, ¿no? Pues hay que ir continuando. Se podría dar un paso más, ir asumiendo, ir sumando a las mujeres, pero no de una en una, de modo puntual, sino ampliando el número. ¿Por qué? Pues pienso yo, ¿no? Cuando ocurre que te meten a ti sola en un grupo enorme, es muy difícil que ahí se realice un cambio de mentalidad, un diálogo que avance, es muy difícil. Porque una persona sola es muy difícil que con sus iluminaciones pueda cambiar nada. Entonces, yo lo que me parece importante es como en los grupos, pues ir incorporando a más mujeres, no solo a una, sino en grupos. Lo digo por experiencia propia, que me nombraron en un grupo social a nivel de la diócesis de Madrid y tal, y al final yo estaba como agotada porque me veía ahí como yo sola, digo, si es que esto no... Bueno, entonces, ir incorporando pues en grupitos un poquito más amplios, si se puede, ¿no? Cuando ocurre lo primero, es costoso visibilizar una sensibilidad y una mirada nuevas, no por mala voluntad, sino porque naturalmente las mayorías tienden a seguir sus propios criterios de funcionamiento y se quedan pues, un poco en el funcionamiento que ya han tenido, ¿no? Por lo tanto, y ya voy acabando para que podamos dialogar algún minutillo, animémonos a ir incorporando cada vez más mujeres en la Iglesia, en puestos de responsabilidad, de animación, para que podamos vivir esta cuarta ola como un auténtico kairos.